Muy buenos días, mi nombre es Giancarlos Pacheco Soto, estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia. Me encuentro realizando el curso de Bioquímica, mi grupo es el 2011-0345 y en este espacio vamos a hablar un poco de las enzimas, donde se abordarán algunos aspectos sobre clasificación de las enzimas de acuerdo a su función, catálisis enzimática, tipos de catálisis, sitio catálico e interacción enzima-sustrato, tipos de inhibición enzimática, cinética de Menten y el diagrama de Burke. Inicialmente hablaremos sobre la clasificación de las enzimas de acuerdo a su función. Las enzimas se clasifican según el tipo de reacción que catalice. Estas son oxidorreductoras, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Cada una de estas enzimas realiza una función. En el caso de las oxidorreductoras, estas se encargan de catalizar reacciones oxidorreducción o transferencia de átomos de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Dentro de las oxidorreductasas existen 23 subclases, que están las deshidrogenasas, oxidasas, reductasas, peroxidasas, catalasas, oxigenasas e hidrolasas. Por su parte, las transferasas catalizan la transferencia de grupos funcionales de una molécula a otra, donde los grupos amino, acilo, fosfato, glucosilo y monocarbonato son transferidos con más frecuencia. Las hidrolasas catalizan reacciones hidrolíticas. En este grupo se considera una clase de transferencia en la que el sustrato es roto, siendo su fragmento transferido a componente del agua. Las isomerasas catalizan reacciones de exoneración, es decir, el reordenamiento intramolecular. Finalmente, las ligasas catalizan reacciones en las que se unen dos moléculas a expensas de un enlace fosfato de alfa energía procedente del ATP. Continuamos con catálisis enzimática y tipos de catálisis enzimática. Si bien la catálisis enzimática es un proceso que aumenta la velocidad a la que una reacción se aproxima al equilibrio. Este aumento de velocidad se debe a dos condiciones: la orientación y proximidad de la enzima con su sustrato. Tenemos algunos tipos de catálisis enzimática como ácido-base, covalente, electrostática, por iones metálicos y por aproximación. Para el caso de la catálisis ácido-base, ocurre un proceso por el cual una reacción química es catalizada, es decir, hay un aumento de la velocidad de una reacción química debido a la participación de un ácido o una base. En la catálisis enzimática covalente eh, hay un enlace transitorio covalente entre el sustrato y la enzima. Además de eso, pues el sustrato se ve modificado transitoriamente por este tipo de formación de enlace covalente. En cuanto a la catálisis electrostática, acá ocurre un proceso de estabilización de las cargas que se generan en el estado de transición. Por consiguiente, hablaremos del sitio catálico e interacción enzima-sustrato. El sitio catálico es donde se une el sustrato y es ahí donde sucede la acción catálica. La interacción enzima-sustrato ocurre a través de enlaces de naturaleza débil entre la molécula de sustrato y el centro activo. En este pequeño gráfico, como pueden observar, el sustrato con la enzima hacen una unión por medio del sitio activo. Estas hacen una unión donde la enzima se une al sustrato, lo cual luego la enzima libera esos productos, como se observa acá. Entonces ahí hay una interacción entre la enzima y el sustrato para liberar esos productos. Continuamos con los tipos de inhibición enzimática. Los tipos de inhibición enzimática están divididos en inhibición competitiva e inhibición no competitiva. En la inhibición competitiva, estos tienen la característica de ser químicamente muy parecidos al sustrato. En cuanto a la no competitiva, estas se unen a la enzima en un sitio específico diferente al activo. Este tipo de inhibiciones enzimáticas pueden ser reversibles o irreversibles. En las reversibles reaccionan con la enzima, pero el complejo enzima inhibidor producido puede separarse para formar la enzima libre más el inhibidor.
En el irreversible, estos compuestos se unen de una manera irreversible con el grupo R de algún aminoácido de la enzima formando un complejo inhibidor. En este esquema se puede observar la reacción normal de la enzima y el sustrato, donde hay una interacción en el sitio activo y libera los productos. En el caso del inhibidor competitivo y el inhibidor no competitivo, la unión del sustrato se encuentra bloqueada por el inhibidor competitivo, de tal manera que puede ocupar el sitio activo de la enzima, pero ésta no la transforma mientras el inhibidor esté dentro del sitio activo. Para el caso del inhibidor no competitivo, el sustrato puede unirse, pero la reacción está bloqueada. Aquí se ve el inhibidor no competitivo que se une a la enzima en un sitio específico diferente al del activo. Continuamos con la cinética de Menten y el diagrama de Burke. En la cinética de Michaelis-Menten, esta ecuación es capaz de describir el cambio sufrido por la velocidad de una reacción catalítica. Dentro de las ecuaciones conocidas por muchos estudiantes y profesores, encontramos la ecuación de Michaelis-Menten, que determina la velocidad de la reacción, donde la velocidad es igual a la velocidad máxima por el concentrado de un sustrato sobre la constante Km, Michaelis-Menten, más la concentración de sustrato. Tanto Michaelis-Menten como Burke, ellos proponían que las reacciones ocurren en dos etapas. En la primera etapa se forma rápidamente el complejo enzima-sustrato y en la segunda el paso limitante de la velocidad de reacción y el complejo se transforma en los productos. Aquí vemos la enzima más el sustrato, aquí ya está la actividad y acá encontramos la enzima más el producto. En la siguiente imagen observamos cómo la velocidad que indica el número de moléculas del sustrato que se convierten en productos por segundo responde a la variación del sustrato con concentraciones crecientes de sustrato. La enzima va acercándose a la velocidad máxima, pero nunca la alcanza. Por esta razón, no hay un valor de sustrato determinado para la velocidad. De todas formas, se puede definir un parámetro característico de la enzima empleando la concentración de sustrato, a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. En ese punto, pues la concentración de sustrato es igual a la Km. Valores bajos de Km pueden indicar esto, es que el complejo enzima-sustrato está unido muy fuertemente y ocasionalmente se disocia sin que el sustrato reaccione para dar su producto. Para el diagrama de Burke, este se emplea como una herramienta gráfica para calcular parámetros cinéticos de una enzima. Su utilidad se basa pues en que es como el recíproco de la cinética de Menten, ya que pues es fácilmente representable y pues de dicho diagrama resulta mucha información de interés en el campo de la bioquímica. Para esta representación hay una expresión de Burke, como la están viendo acá, que es 1 sobre la velocidad inicial es igual a la constante o a Km sobre la velocidad máxima por el sustrato, más 1 sobre la velocidad máxima. En esta representación gráfica que vemos acá, nos permite identificar la Km, que es la constante de Michaelis-Menten, y la velocidad máxima, el punto de corte con el eje de ordenadas, que sería el inverso al de velocidad máxima, y el de la abscisa, que es el valor de menos 1 sobre Km. En algunos casos, la representación de Burke presentan ciertos inconvenientes, puesto que al requerir de dobles inversos,
surgen pequeños errores experimentales que pueden conducir a grandes errores. Además de eso, pues también el hecho de que altas temperaturas, perdón, de que altas concentraciones los puntos se aglutinen al principio de la gráfica y puede dar lugar a cálculos erróneos. Sin embargo, si los experimentos se plantean correctamente desde el punto de vista metodológico, pues los resultados pueden ser totalmente fiables. Bueno, finalmente por acá dejo algunas referencias consultadas. Muchas gracias por la atención. Espero haber sido un poco claro en el tema. Que tengan todos un feliz día.